Buenas, mi nombre es Samuel Angrera y hoy les vengo a hablar un poco sobre la normalización de bases de datos, su objetivo y sobre la primera, segunda y tercera forma normal. Primero, ¿qué es la normalización? La normalización es un proceso que se utiliza para organizar los datos dentro de una base de datos. Su propósito principal es evitar la duplicidad de información y mejorar la consistencia como el rendimiento del sistema. En otras palabras, busca que los datos estén bien estructurados y sean más fáciles de manejar. Ahora bien, el objetivo de la normalización es bastante claro. Se busca minimizar la redundancia, es decir, evitar repetir datos innecesariamente. También se requiere maximizar la integridad, lo que significa que la información sea correcta y confiable. Y por último, se pretende evitar errores en los datos, como inconsistencias o información duplicada. Pasando a las formas normales, empezamos con la primera forma normal, o 1FN. Esta establece que cada campo de una tabla debe contener un solo valor, es decir, no se permiten listas o múltiples datos dentro de una misma celda. Esto ayuda a que la información sea más clara y fácil de consultar. Como pueden ver aquí en la presentación, aquí aparece el lado incorrecto y el lado correcto. Estamos viendo una celda, una tabla sin la primera forma normal y luego cómo sería el correcto uso de la primera forma normal. Luego pasamos con la segunda forma normal, o 2FN. Para que una tabla esté en segunda forma normal, primero debe cumplir con la 1FN. Además, se eliminan las dependencias parciales, lo que significa que todos los datos deben depender completamente de la clave primaria y no solo de una parte de ella. Y por último, tenemos la tercera forma normal o 3FN. Aquí la tabla debe cumplir con la segunda forma normal y además se eliminan las dependencias transitivas. Esto quiere decir que los datos no deben depender de otros campos que no sean la clave principal, evitando así relaciones innecesarias entre atributos. En conclusión, la normalización es fundamental porque permite tener bases de datos más ordenadas, eficientes y confiables, lo cual es clave en cualquier sistema de información. Hola, buenas noches. Mi nombre es Napoli Antonio López Salinas y hoy le voy a explicar sobre algunos conceptos clave de diseño y normalización de base de datos, entre los cuales está entidad, atributo, llave primaria, llave foránea, relación de uno a muchos y de muchos a muchos. Como primer punto tenemos entidad. Entidad, pues, es un objeto o concepto del mundo real sobre el que se almacena información en una base de datos. Puede ser una persona, un producto, un lugar o un evento. Tenemos como ejemplo en una escuela, ¿verdad? Tenemos el alumno, el profesor, la materia y el aula. Aquí tenemos un ejemplo de una tabla, ¿verdad? De alumnos en la base de datos, donde se especifica, ¿verdad? Lo que a continuación les voy a explicar como atributo, las características o propiedades que describen en una entidad se llama atributo, ¿verdad? Cada columna de una tabla representa al atributo. Simple, compuesto, derivado y multivaluado. Estos son algunos ejemplos de atributos. Simple, pues tenemos un solo valor indivisible, ¿verdad? Que por ejemplo está el nombre Juan. En el compuesto puede dividirse en subpartes, como por ejemplo la dirección, que es igual a calle más ciudad. Derivado se calcula desde otro atributo, ¿verdad? La edad, la fecha de nacimiento, y multivaluado, que pueden ser números de teléfono, entre otros. Los atributos de la entidad alumno son ID de alumno, nombre, apellido, fecha, nacimiento, carrera y email. Esto como ejemplo de la tabla anterior. Eh, Tenemos otro concepto clave, ¿verdad? Donde la llave primaria, definición, un atributo o combinación, ¿verdad? Que identifica de forma única cada registro en una tabla. Única porque no se repite, no puede ser nula, no cambia con el tiempo. Tenemos un ejemplo, ¿verdad? En la tabla alumno, referenciando al anterior. Como llave primaria tenemos el ID alumno. ¿Qué no puede ser llave primaria? En el concepto de nombre, pues dos personas pueden llamarse igual. Dos personas pueden llamarse igual. En el concepto de teléfono puede cambiar o repetirse. En email puede actualizarse en el tiempo.
Llave foránea. ¿Qué definición podemos darle a llave foránea? En una tabla que hace referencia a la llave primaria de otra tabla, establece el vínculo o relación entre ambas tablas. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Donde dice alumno y carrera, donde el ID alumno y el ID carrera. Y pues la foreign key está pues relacionada con la llave foránea. El ID carrera en la tabla alumno es una foreign key porque hace referencia a la llave primaria de la tabla carrera. Esto garantiza integridad referencial. No se puede insertar un ID carrera que no exista en la tabla carrera. La relación de uno a muchos. Un registro de la tabla uno, en este caso, profesor, puede estar relacionado con muchos registros del lado N, en el caso de materia, pero cada registro del lado N solo pertenece a uno del lado uno, en este caso el profesor. ¿Qué hace profesor? Tiene varias materias. Cada materia pertenece a un solo profesor, que hace una explicación de la relación de uno a muchos. En la relación de muchos a muchos, definición, ¿qué podemos definir en este concepto? Muchos registros de la tabla A, que está en alumno, pueden relacionarse con muchos registros de la tabla B. Con el curso, se resuelve con una tabla intermedia llamada tabla pivote o tabla de unión, donde en estas tres tablas que tenemos como ejemplo, María, eh, que tiene el código, el ID A01, está inscrita en Python y SQL, donde SQL tiene a María y a Carlos. La tabla de inscripción resuelve la relación de muchos a muchos entre alumno y curso con dos foreign key. Resumen de conceptos. Tenemos entidad, atributo, llave primaria, llave foránea, relación de uno a muchos y muchos a muchos. Donde entidad, como les explicaba, es el objeto del mundo real en la base de datos, sobre el cual podemos guardar información. Atributo, propiedad, característica de una entidad. Llave primaria, identificador único em, de cada registro de forma irrepetible en una tabla. La foreign key, vínculo entre tablas que hace referencia a la llave primaria. Relación de uno a muchos. Un registro se relaciona con muchos de otra tabla, pero no al revés. De muchos a muchos. Ocurre cuando múltiples registros de una tabla se relacionan con múltiples de otra. Esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, licenciado. Nosotros vamos al grupo 5, mi nombre es Héctor. Y le voy a llevar la parte teórica que me explicaba mi compañero a la parte práctica. Proyecto que nos tocó a nosotros, el número 7, que es el sistema de reservas del hotel. Vamos a identificar en este proyecto las entidades, los atributos, vamos a construir el modelo de entidad de relación, vamos a definir llave primaria y llave foránea. Vamos a explicar las relaciones que hay en este tipo de proyecto. Vamos a crear una tabla en SQL ya llevándolo ya más real. Entonces dice, las entidades principales tiene el proyecto que se nos asignó. Bueno, le vamos a crear la entidad de cliente, la entidad de habitación, la reserva. ¿Qué atributos van a ir dentro de cada entidad? En la entidad cliente va a tener los atributos ID cliente y nombre. ID cliente va a ser la llave foránea, la llave primaria, perdón, la primary key. Esa va a ser un atributo único y que debe de llenarse siempre, no puede ser nulo. Eso quiere decir la llave primaria, que debe ser algo único y que no puede ser nulo, algo irrepetible. En la, en la entidad de habitación tenemos los atributos de habitación, tipo y precio de habitación como llave primaria. Y en la entidad reserva tenemos los atributos ID reserva, fecha de inicio, fecha fin, ID cliente y ID habitación. En la entidad reserva tenemos el ID reserva como llave primaria de esta entidad.
Pero también tenemos ID cliente como una llave foránea y ID habitación como otra llave foránea. Bueno, como decíamos, una llave foránea es la que nos ayuda a poder traer un atributo desde otra tabla. Hace referencia, es como para ese atributo lo podemos ver en las dos tablas. Entonces sirve para eso, para traer ese atributo de otra, pero tenemos que incluirlo como llave foránea para poder hacer eso. En este tipo de proyectos que nosotros tenemos las relaciones, que es de cuando un cliente reserva, que sería como de un cliente, de uno a mucho. ¿Por qué de uno a mucho? Porque un cliente puede tener muchas reservaciones. También tenemos la habitación reserva, que es de uno a mucho. Una habitación puede aparecer en muchas reservas. Y una nota, ¿vale? Que en este proyecto que nos toca a nosotros no existe relación de mucho a mucho. Aquí vemos un poco de un diagrama donde dice el cliente de uno a mucho y la reserva. ¿Y por qué no hay de mucho a mucho, una relación de mucho a mucho en este tipo de proyectos? Porque cada reserva conecta a un cliente con una habitación. Si un cliente quiere dos habitaciones, se quedan dos reservas. No hay un cruce múltiple entre clientes y habitaciones, por eso no existe. Bueno, ahora vamos a verlo en la parte práctica, algo más práctico. Aquí les voy a mostrar, en el server. Aquí creé la tabla cliente. Como ustedes pueden ver, aquí está la primaria como ID cliente. Aquí le inserté varios datos. Entonces, vamos a ver los datos que le inserté. Y los podemos ver solo inserté dos clientes, uno y dos. Entonces, para probar la llave primaria, para que miremos cuál es el objetivo de ella, inserté otro cliente, pero con un ID cliente 2 que ya existe acá. Como miramos, que va a tirar este error, ¿ve? Que no se puede sentar una clave duplicada. Ese es el objetivo de la primera key. Eso es uno, ¿va? También otro sería como si quisiéramos ponerlo nulo, este dato. Si nosotros no se va a poder porque tiene que ir un dato a la fuerza. Ese es otro. Aquí creé la otra tabla que es la de habitación, que lleva la primera key tipo. Aquí lo podemos ver. Aquí está creada la otra tabla que es la de reserva. Y es aquí donde primero tenemos los atributos, ¿va? Donde clavamos una llave primaria en esta entidad. Pero lo que quiero dar referencia en esta tabla es donde hacíamos referencia al ID cliente de habitación, ¿va? Que son de otras entidades. Entonces, para poderlos traer de otras entidades, aquí es lo que se hace, es como se declaran como llave foránea, eh, el nombre del atributo y la referencia que va a ser del nombre de la entidad y el atributo. Ahí le estamos haciendo referencia. Ahí es donde se hace la relación. Queremos decir, la relación de las tablas lo hace posible la llave foránea. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.